¿Qué tal, amigos del Equipazo? Bienvenidos a esta charla con el Equipazo, una charla más. Y ustedes recordarán, porque se ha venido hablando mucho de las bebidas azucaradas, a las mismas que el subsecretario de Salud definió como veneno embotellado, y a partir de ahí, bueno, pues se generó toda una polémica de los defensores, obviamente los empresarios y los que no lo son, y también entre los defensores, pues aquellos que son bebedores cotidianos de las bebidas azucaradas. Es un problema de nuestro país el exceso en el consumo y los daños que con ello trae las bebidas azucaradas para a la salud de las personas. Esa es una pregunta. Y hoy vamos a acercarnos justamente a qué hay en materia de estudios, qué hay de pruebas reales en torno al daño o no, cuándo sí, cuándo no, de las bebidas azucaradas, mi querido Carlos Castellanos. Sí, efectivamente, para conocer todos los detalles de esta situación, platiquemos con una experta, la licenciada Paulina Magaña. Ella es investigadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor, Asociación Civil. Licenciada, bienvenida. Gracias por aceptar platicar con nosotros en esta charla con el Equipazo. Gracias, Carlos, Blanca, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y bueno, sí, compartiremos un tema de gran relevancia para la salud de todas y todas las mexicanas, sobre todo por las consecuencias y los daños que está ocasionando. A ver, ¿por qué hasta hoy las bebidas azucaradas, yo no sé de qué año datan, pero desde que yo era niña ya existía, ya tienen ya existían las bebidas azucaradas? ¿Por qué hasta hoy estamos hablando de los daños que causan las bebidas azucaradas o el consumo? Sí, creo que es una pregunta muy relevante. No es que no las hayamos consumido, pero creo que este sobreconsumo, es muy importante resaltar, el sobreconsumo ha sido a raíz de que ha existido pues esta comercialización de estos productos hasta en los lugares un poco más difíciles de llegar de México. La publicidad ha sido más agresiva. Entonces todos estos factores también determinan que este consumo pues haya crecido bastante. No es que no haya habido, sino me parece que es muy importante enfocarnos en el crecimiento de este consumo, ¿no? Y entonces así como México se posicionó como el mayor consumidor de bebidas azucaradas en todo el mundo, cuando no teníamos ese lugar, ¿no? Entonces ha venido desplazando pues el consumo de otras bebidas, incluso tradicionales, ¿no? Que también se consumen en Chiapas, por ejemplo, y ahora forma parte de los rituales y la tradición de la misma cultura mexicana cuando nunca fue parte de esto. Un apunte muy interesante, licenciada. Y recuerdo que hay quienes dicen, es que la Coca-Cola la encuentras hasta en la última tiendita del pueblito más alejado y recóndito del país. No así otro tipo de alimentos que podrían ser benéficos para la ciudadanía. ¿Cómo se permitió este crecimiento desmesurado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Hay un responsable? Pues claro que puede haber varios involucrados, ¿no? En este sentido, y es muy importante lo que mencionas, que puede haber bebidas azucaradas, pero no agua simple, que es la bebida que se recomienda para una hidratación adecuada en toda la población. Y eso sucede mucho en las comunidades de Chiapas, por ejemplo, ¿no? En donde muchas de las empresas o las grandes empresas productoras de estas bebidas, pues se han apropiado del agua de estas comunidades y desplazado el consumo humano y así ofreciéndoles productos pues que son altos en azúcar como son las bebidas azucaradas. Entonces, por supuesto que hay una falta de regulación ahí por parte del Estado, pero también un aprovechamiento por parte de las industrias de apropiarse de estos recursos naturales y desplazar a la población de esta disponibilidad, ¿no? Entonces, pues eso habla de por qué estamos consumiendo más o por qué hay un mayor consumo, pues porque hay una mayor disponibilidad y porque además el costo es accesible para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, se combinan estos factores o esta serie de factores en donde pues hace más probable el consumo de estas bebidas. Subrayaba algo muy interesante que es el sobreconsumo, y esto me hace preguntarme sobre lo que decíamos en la introducción, veneno embotellado. ¿Es en sí veneno embotellado o lo convertimos en veneno embotellado cuando somos víctimas del sobreconsumo provocado pues por el exceso de comercialización del producto, por la excesiva disponibilidad, por falta de cultura, por las razones que sean? Es eso. ¿Es en esencia o lo convertimos en?
Pues justamente ha sido todo un tema muy, muy controvertido el mencionar, el llamarlas o denominarlas así desde que lo escuchamos en esta charla del doctor Hugo López-Gatell. Sin embargo, pues se ha reflexionado mucho dentro de la academia, dentro de los defensores de la salud, y se ha dicho, bueno, ¿cómo más se puede llamar a un producto que no tiene un beneficio a la salud y que por el contrario genera tantos daños? Entonces, por ahí yo creo que podemos platicar un poco también de los estudios que hay y este consumo pues empieza a ser significativo desde el consumo de una lata al día que ya tiene efectos a la salud. Entonces, no necesitamos que tampoco sean cantidades muy grandes porque en un pequeño volumen de líquido podemos tener una cantidad muy grande de azúcar y qué es lo que ha pasado en México, ¿no? Además de que ha sido como parte de la comida, ¿no? Ya se utiliza de la forma diaria en sustitución del agua, entonces pues sí, ya pasa a tener esta afectación a la salud. Entonces, si genera esos efectos en la salud, pues precisamente por eso se ha denominado de esta forma. Hay legislaciones, de hecho, en Oaxaca acaban de aprobar o de avalar una reforma ya que prohíbe la venta de refrescos y de comida chatarra para los niños. ¿Ese es el camino que tenemos que seguir, licenciada? ¿Legislar al respecto? Las legislaciones son pues parte fundamental del combate al sobrepeso y la obesidad en cualquier país. Y México, si bien había tenido ciertas oportunidades de legislación en periodos pasados, me parece que en este sexenio se ha avanzado mucho con varias de las legislaciones. En este sentido, la que tú dices, esto se dio específicamente en el estado de Oaxaca. El día de hoy los diputados votaron a favor de prohibir la venta de productos chatarra a los niños y niñas. No se prohíbe a la población en general, pero así como es un producto nocivo el alcohol, así como es un producto nocivo el tabaco, así lo es la comida chatarra. Entonces, pues estas decisiones tienen que ir pues de un padre de familia, y si un padre de familia decide comprarle a su hijo, será él o ella quien está comprándolo, más no un niño o niña que no tiene todos estos elementos para tomar esta decisión alimentaria sin influencias, por ejemplo, de la publicidad o del antojo que pueda llegar a tener. Entonces, me parece que es un avance muy importante. Pues es uno de los primeros estados que ha implementado esto, que va a implementar esto, y pues el día de hoy fue esa noticia, ¿no? Pero pues así se ha avanzado en otras legislaciones. Por ejemplo, el etiquetado frontal de los alimentos ha sido también uno de los avances que hemos tenido este año. ¿Por qué un etiquetado de alimentos? Bueno, porque los productos preenvasados generalmente tienen una gran cantidad de azúcares, de sodio, que es sal, ¿no? Y de grasas que en su conjunto pues provocan todos estos daños a la salud y son muy poco reconocidos en la información que nos pueda proporcionar un empaque o con el etiquetado que teníamos anteriormente. Entonces se vienen a dar esta serie de iniciativas y esta serie de cambios y fue que este año se aprobó ya un etiquetado que es más claro, ¿no? Que nos indica cuando un producto excede estas cantidades por medio de octágonos color negro, que es un etiquetado frontal de advertencia, el cual también ha sido implementado en otros países. Entonces, poco a poco, pues sí es necesario que por parte del Estado haya una regulación de estos entornos alimentarios que no precisamente a veces están favoreciendo estas elecciones alimentarias saludables. Hablando de los estudios que hay, ¿qué estudios hay que fundamenten científicamente el daño específico que hace el consumo de bebidas azucaradas a la salud en relación con peso y obesidad? Sí, hay varios estudios, Blanca, como lo mencionas. Generalmente el sobreconsumo o el consumo de bebidas azucaradas se ha relacionado directamente con la obesidad, ¿no? Es como la prueba más contundente y más fuerte que puede haber de que pues tiene un exceso de azúcares y ese exceso de azúcares es un exceso de energía y provoca el sobrepeso o obesidad. Sin embargo, hay otros estudios que también identifican daños cardiovasculares, por ejemplo, daños al corazón o más probabilidad de tener diabetes sin siquiera pasar por sobrepeso o obesidad. O sea, es decir, puede tener una persona este alto consumo y no tener obesidad, pero ya tener daños internos, ¿no? A nivel de los factores, por ejemplo, de riesgo cardiovascular. Este estudio, por ejemplo, que te digo de daños cardiovasculares, evaluó el consumo de una lata de refresco en 2 semanas y en 2 semanas una persona no alcanza a tener
índices de sobrepeso, obesidad, pero a las 2 semanas ya se vieron factores alterados para riesgo cardiovascular. Entonces, en este sentido, vemos que no necesitamos consumir la bebida azucarada por años solo para tener sobrepeso, obesidad, sino ya desde un consumo muy temprano, antes de estar en sobrepeso, obesidad, ya hay factores metabólicos que están dañados a nivel del organismo. Porque además dicen, licenciada, que genera adicción, tiene algunos ingredientes que pueden provocar esa adicción. ¿Eso es real? Es muy real, sobre todo el factor del azúcar. Bueno, la combinación de azúcar, sodio y grasas es una explosión de sabores, es un factor muy potente para generar estos gustos por los sabores y genera todos estos efectos a nivel del sabor y a nivel de la palatabilidad de un alimento, es decir, los hace más agradables. Sin embargo, también la parte del azúcar se ha evaluado a nivel cerebral, qué es lo que pasa, y justamente se comporta muy similar a una droga, ¿no? Cada vez se necesita más por esta estimulación del sistema nervioso, y cuando se retira el producto también hay un síndrome que puede ser muy similar a un síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, por supuesto que esto genera un gusto por los alimentos que cada vez se hace más intenso, ya que nuestro paladar se acostumbra a este consumo, pero también a nivel cognitivo se hace la dependencia de estas sustancias y bueno, sumado a todos los factores ambientales que ya dijimos, podemos llegar a un sobreconsumo porque también son productos que no nos generan mucha saciedad y que podemos consumir grandes cantidades en un periodo muy corto de tiempo. Entonces son varios factores que se suman para pues derivar al consumo que tenemos actualmente. De los elementos que tienen, por ejemplo, las bebidas azucaradas, en donde no nada más están los refrescos, sino también están los jugos de frutas que tienen azúcares adicionados. Estaba leyendo algo que se presentó en un foro reciente, en donde hablaban de los efectos, y había estudios de los efectos que tienen, porque no solamente tienen un tipo de azúcar, sino que tienen fructosa y tienen glucosa, según entiendo, a ver si no me equivoco, y los efectos que esto puede tener también incluso en el hígado, porque se puede tener un hígado, puede derivar el consumo de bebidas azucaradas o el sobreconsumo de bebidas azucaradas, pero por lo que dice más bien es el consumo, en hígado graso no alcohólico, y esto es algo que se ha difundido muy poco. Sí, por supuesto, pensaríamos que el sobreconsumo de azúcar pues nos elevaría la glucosa en sangre, y por supuesto que eso pasa, pero hay otros tipos de azúcar y esto es muy común en los productos procesados. Generalmente se tienden a utilizar fuentes de azúcar que son más económicas y que tienen un poder de endulzar los alimentos mucho más potente que la sacarosa, que es la derivada del azúcar de caña. En este sentido, la fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, son fuentes que pueden derivar, por ejemplo, de alguna fuente del maíz, por eso son jarabe de maíz de alta fructosa, y estos también tienen un impacto metabólico distinto, mucho mayor al que podría tener el azúcar, que de por sí ya genera un daño. Este tipo de fructosa tiene un mecanismo diferente en el interior de nuestro organismo, que justamente tiende a quedarse en las reservas energéticas de nuestro hígado. Pero al no utilizar estas reservas energéticas porque ya son excesivas, el hígado los empieza a convertir en lípidos, que son grasas en sangre. Por eso decimos que el consumo de las bebidas azucaradas no nada más se asocia al sobrepeso, obesidad y diabetes, que van relacionadas al consumo y a la elevación de azúcar en sangre, sino que por esta otra vía metabólica, la fructosa también puede generar este aumento de las grasas en sangre. Hemos hablado en muchas ocasiones, licenciada Magaña, del prohibicionismo y de cómo desafortunadamente el prohibir algo genera que la gente más bien, en lugar de no consumirlo, busque la manera de encontrarlo y de llevárselo a su casa o a consumirlo. Lo hemos visto, por ejemplo, pues en el caso pues, del tabaco, del alcohol, que son las drogas legales que se pueden vender aquí en el país. Lo vemos incluso en el asunto de otras drogas que no son legales. Lo vemos prácticamente en todos los casos. Prohibir pareciera ser que no es el camino correcto. En este caso, sí tendríamos que empezar por prohibir, o existen otros mecanismos. Por ejemplo, ahorita que escuchaba yo lo que dice usted, ya se ocupan los endulzantes, pero en lugar provenientes de la caña de azúcar, los que son más baratos. Quizás antes de prohibir se tendría que regular
a la industria o eso ni siquiera pensarlo? Bueno, aquí creo que valdría la pena señalar cuándo prohibir y cuándo no. Me parece que hay población, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, que se debe de prohibir unas sustancias como es el alcohol y como es el tabaco por esta falta quizá de discernimiento entre qué tanto puede perjudicarme a la salud. Entonces, en ese caso que fue el paso que dio Oaxaca el día de hoy, pues es favorable y en este sentido, pues tiene su fundamento, ¿no? Que estamos hablando de una población menor de edad, de una población más vulnerable en el cual también hay efectos sobre el consumo de estos productos. Cuando hablamos de otra población, que ya es la población adulta, bueno, ya hay un poder de discernimiento diferente, ya hay una capacidad de conciencia diferente y de adquisición de los productos. En este sentido, pues no hablaríamos de una prohibición, ¿no? Porque hay una capacidad de decisión involucrando otros factores. Pero en este sentido tenemos que contemplar la disponibilidad, es decir, que bueno, si hay una bebida azucarada, pues que también pueda haber agua, porque si no hay agua simple, pues vas a consumir la bebida azucarada, ¿no? En otro sentido, para esta población adulta, ¿no? Que no se trata de prohibir, también se trata de acercar la información. Entonces, si yo tengo el producto, ok, ya sé lo que contiene y no lo voy a prohibir, pero sí acerco la información suficiente, porque a veces no ha sido suficiente, para dar la capacidad de la mejor toma de decisiones. Si se decide consumir el producto, bueno, ya es una decisión individual, pero ya hay un factor de disponibilidad, de información que es muy distinto a no haberlo, ¿no? Entonces sí creo que vendría en este sentido cierto tipo de consumo y bueno, pues siempre la oferta a la población, pues lo que tienes es lo que consumes, para lo que te alcanza es lo que consumes y en todo ese sentido pues vienen las regulaciones y las normas. Hablando de la libertad de las decisiones personales, de la libertad del libre albedrío y de un libre albedrío desde luego bien informado, ¿hay un posible equilibrio? ¿A qué voy? Uno de los grandes placeres en la vida y uno de los que perdemos cuando nos hacemos viejos es el placer de comer y beber. No nos podemos negar permanentemente esos placeres, ¿no? Aunque hay quienes tienen mucha disciplina y sí lo hacen y encuentran placer en comer lechuga y apio y cosas muy naturales, ¿no? Que es muy válido. Pero hay quienes no, hay quienes encuentran placer en este otro tipo de cosas. Hay un posible equilibrio, es decir, no el sobreconsumo, pero sí a lo mejor el domingo, el fin de semana en la comida familiar, que ahorita no las hay, pero bueno, cuando las haya otra vez, o solamente en festividades, o de plano lo ideal sería nunca. Sí, bueno, yo aquí ahorita escuchando estas posibilidades, yo me pregunto de dónde vienen nuestros placeres y también tiene que ver mucho de cómo nos fuimos construyendo en nuestra alimentación. Entonces, entre más estemos expuestos a algo que pueda generar una adicción, que pueda generar una preferencia, es decir, nosotros no nacemos con ese placer por el gusto dulce, pero si desde pequeños nos exponen a este consumo, pues nos va a ser muy placentero, ¿no? Porque tiene efectos en nuestro cerebro de consumo de estos productos. Entonces, yo sí lo primero reflexionaría desde dónde viene el gusto por estos alimentos y por qué no el gusto por otros. Tiene que ver con qué nos dieron, por cuánto tiempo nos lo dieron, por qué teníamos disponible y todo esto. Y bueno, efectivamente hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que nos dice cuánto es lo máximo de consumo. Entonces, ya cuando se rebasa ese máximo de consumo, entonces sí hay un riesgo, ¿no? Y que justamente tiene que ir incluidas todas estas recomendaciones en las políticas. En el sentido del consumo de azúcar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala que no consumir más de 50 gramos al día, porque esto ya representa un riesgo. Es decir, el 50% de los azúcares añadidos al día ya tendrías un factor de riesgo si son 60 los que consumes, si son 70, ¿no? Entonces, en este sentido, da un rango de consumo, ¿no? La recomendación más estricta para que no haya este tipo de riesgos es 25 gramos, que son aproximadamente 5 cucharaditas de azúcar. En el máximo hablamos de 10 cucharaditas y bueno, sabemos que un refresco puede contener hasta 12 cucharaditas de azúcar. Entonces, sí es una dimensión de, ok, ¿qué tanto es tantito y bajo qué recomendaciones internacionales lo estamos construyendo en las políticas y lo estamos decidiendo como población? Entonces yo te diría, no nos están diciendo no consumas ningún azúcar,
sino hay un rango permitido, pero saber que después de ese rango, así sea un placer, así sea un gusto, o así haya sido una exposición constante, pues genera riesgos a la salud, ¿no? Sí. ¿Tendrían que volverse más estrictas, licenciada, entonces las regulaciones a nivel internacional? Le preguntaba yo hace algún ratito, pues se puede entonces verificar que utilicen mejores productos las embotelladoras, las refresqueras, los que hacen jugos. Entiendo que ahora lo harán con base en lo que se les permite en la ley, pero ¿no sería ya el momento o podría ya estar cercano el momento de que incluso desde instancias internacionales o por qué no aquí mismo locales, pues se pusieran un poquito más estrictos y les dijeran, sabes qué, ya alta fructosa, eso ya no lo uses? ¿Existe, cabe esa posibilidad o se ve todavía lejana? Pues justamente hay muchos intereses detrás, hay pues mucho negocio, mucha comercialización de alimentos y precisamente esto es lo que a veces impide construir políticas más fuertes y no nada más en la alimentación, sino en todos los otros campos que podamos tener, ¿no? Pero es muy cierto que si hacemos comparación con otros países, quizá los niños no tengan esa exposición tan constante a la publicidad o el tipo de productos, la calidad de los productos sean muy distintos y por supuesto si se deja la cancha abierta a una industria que además tiene un interés de por medio que es la venta de alimentos, pues por supuesto que se puede caer en el abuso de la incorporación de estos ingredientes nocivos en los productos, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que haber una regulación, ya hay estudios científicos que apuntan a estas a estos efectos a la salud y me parece que se ha dado un paso muy grande en estas últimas regulaciones en materia de sobrepeso. O sea, tienen que existir, pero pues efectivamente una de las medidas que se recomienda mucho es el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Por ahí lo hemos escuchado, México es uno de los países que tiene este impuesto. Tenemos un 10% del impuesto a estas bebidas azucaradas que generan una reducción en el consumo. Sin embargo, también hemos visto que en otros países hay un impuesto de hasta el 30% y esto genera una mayor disminución en el consumo hasta del 38%. Entonces, entre más estricto sea una medida, entre más amplia, pues mucho más va a tener resultados en los países, ¿no? Y bueno, hablando del impuesto a las bebidas azucaradas, pues esta medida se ha visto como efectiva, una para desincentivar el consumo de las bebidas y por otra para generar recaudación de estos impuestos que se tendrían que estar destinando para atender estas enfermedades crónicas y que efectivamente la experiencia de otros países que tienen este impuesto más elevado se están utilizando actualmente, por ejemplo, para la pandemia de COVID y para dar este tipo de apoyos a las familias más vulnerables. Justamente hablando del tema del presupuesto para la salud, me preguntaba yo, es cierto, las refresqueras pueden vender muchísimo, todos los fabricantes de bebidas azucaradas, ya sea gaseosas o no gaseosas, es decir, refrescos y jugos, pueden ganar muchísimo dinero, aún con ese impuesto, que pues sí, el 10% parece poquito y por lo tanto la consecuencia es poca. ¿Qué relación hay entre esas, si la sabemos, no sé si existe algún estudio, entre esas ganancias y lo que le cuesta a una sociedad como la mexicana en materia de salud? Supongo que es más caro, es mucho más lo que gasta un sistema de salud que lo que pueden ganar las refresqueras o no. Sí, por supuesto, bueno, cabe señalar que el impuesto a las bebidas azucaradas es un impuesto que absorbe el consumidor, es decir, no hay una pérdida para el sector de la industria. Entonces, en este sentido, pues vemos favorable que si se disminuye la compra, quien va a estar favorecido, pues es la misma población al reducir su gasto en este consumo de bebidas que no son básicas. Y por el otro lado, la cifra exacta ahorita del gasto en salud no la tengo, pero hay un gasto en salud por directo, como le llamamos, para atender estas enfermedades crónicas que son la principal causa de muerte en nuestro país, que han generado pues un desgaste financiero en el sistema de salud, que son para atender todas estas enfermedades. Sin embargo, por otro lado, también sin evaluar directamente lo que es la pérdida económica en el sistema de salud, también hay involucrados costos indirectos. ¿A qué me refiero? A todo lo que pierde un sistema económico por el ausentismo laboral derivado de estas enfermedades,
porque las personas se tienen que quedar a cuidar a los familiares enfermos, por ejemplo, y por toda esta otra, porque también el tener obesidad o diabetes en etapas tempranas puede llegar a discapacitar a las personas, es decir, perder la vista, una amputación, cualquiera de esas discapacidades genera un gasto indirecto también para la economía de un país. Entonces, es el gasto directo más el indirecto, y bueno, sí se ha visto que hay mucho beneficio en la hora de implementar estas medidas fiscales, tanto para desincentivar, como les comento, pero también para tener esta recaudación de fondos que se destinen para combatir algo que por sí ya requiere un gran gasto para el sistema de salud. Licenciada, pues prácticamente estamos como que acercándonos ya a la recta final de esta charla, pero yo no quiero dejar de preguntarle, en comparación con otros países, si es que existen los datos, ¿qué tan buenos o qué tan perjudiciales son los insumos que ocupa aquí la industria de estas aguas carbonatadas o azucaradas en comparación con los que ocupan en otros países? Porque lo acaba usted de mencionar, los productos van acordes a la sociedad a la que van dirigidas. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos determinados productos de refresco que utilizan estos artículos que son muy perjudiciales. Estas mismas empresas ocupan otros insumos que no son tan perjudiciales para la población en otros países. En ese ranking, si es que lo hubiera, ¿cómo estamos, licenciada? Sí, mira, pues en general es un producto que no es recomendado en ningún país, que puede tener daños a la salud de cualquier persona, pero es muy importante lo que dices, qué tipo o qué límites estamos utilizando, por ejemplo, de azúcares en una bebida azucarada, o qué tipo de azúcares. Y en este sentido recuerdo mucho en alguna ponencia que en algún momento vi, sobre un producto en específico, un refresco, el mismo tamaño, el mismo refresco, la misma compañía, en dos países diferentes, y la cantidad de azúcar que tenía en México y que tenía en el otro país no era la misma. Había una menor cantidad de azúcar en el refresco comercializado en otro país que en el de México. Entonces, pues por supuesto que ahí hay una evidencia en la falta en las regulaciones tan laxas, ¿no? Y cómo puede ser el mismo producto consumido con diferente valor en un país que en otro. Entonces, existe, sí, aún siendo la misma compañía, y bueno, eso es una de las consecuencias de no tener esas regulaciones. Híjole, me hizo recordar una anécdota que me enteré hace varios años, cuando empezó a entrar el vino blanco al país hace ya muchos años. A los mexicanos no les gustó mucho y entonces lo sacaron, pero luego se les ocurrió que si le adicionaban un poco de azúcar, les iba a gustar más. Y efectivamente eso sucedió, lo que me hace pensar que en México somos muy afectos, tenemos muy maltratado el gusto y tenemos inclinación poco saludable hacia las cosas demasiado dulces. Sí, así es, y esto tiene que ver mucho con nuestra exposición, ¿no? O sea, como les comentaba, no es un sabor con el que se nace, sino es un sabor que se va construyendo a lo largo de nuestra alimentación. Por eso regresamos un poco al qué tanto es tantito. Bueno, si tú estás expuesto constantemente, yo diría que incluso aunque no te pueda generar en ese momento un efecto, hay muchos efectos. Hay efectos en la salud, hay efectos en las preferencias alimentarias, hay efectos a nivel cognitivo. O sea, hay efectos en todos los sentidos, y entre mayor sea la exposición, así lo estamos mencionando también, por ejemplo, con el alcohol o con el tabaco, entre más esta exposición, pues hay un mayor riesgo, ¿no? Entonces, no es porque la población mexicana tenga esto genéticamente, esta preferencia, sino el ambiente alimentario ha propiciado esta adquisición de estos gustos y sabores. Y bueno, llama mucho la atención en un país con una riqueza gastronómica enorme, ¿no? Y que ha venido siendo desplazado, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo así? Por los alimentos, por los productos ultraprocesados, ¿no? Entonces, pues es regresar a esta alimentación tradicional. Los alimentos frescos y naturales son los que nos van a nutrir, los que nos van a llenar de vitaminas y minerales, de fibra,
y que pues que justamente van a formar una población saludable y no al contrario como lo estamos viendo ahorita ante el tema de la pandemia, ¿no? Que justamente nos toma como una población enferma por estos padecimientos crónicos y que resulta más difícil hacerle frente a este virus, ¿no? Última pregunta de mi parte sería, licenciada, en el contexto de lo que acaba usted de decir, ¿sí nos encontramos ya en el camino correcto ahora sí? Bueno, creo que es una pregunta que tiene muchas posibilidades y un poco complicada de responder. Me parece que hemos desperdiciado muchos años de buenas políticas, ¿no? Eso es muy evidente. Entonces, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no vinieron de un día a otro. Hubo falta de estas acciones en muchos otros periodos y pues estamos viviendo las consecuencias de tener un país con las altas prevalencias o las mayores del mundo, ¿no? No es la mayor, pero puede ser ubicado dentro de los mayores. Entonces, yo creo que es muy complicado hacer revertir este problema de la noche a la mañana. Creo que vamos por un buen camino, es decir, lo que sucedió hoy en Oaxaca, la aprobación del etiquetado, las iniciativas que hay en cámaras de diputados para incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas, la venta de alimentos en escuelas, o sea, todo esto tendría que ser todavía mucho mayor para que pues podamos revertir todo esto que ya tenemos como consecuencia, ¿no? O sea, voltear a ver atrás creo que nos debe de servir para aprender, pero sí para acelerar un poquito más el paso, ¿no? Porque de pronto por ahí sucedió esto del etiquetado y se pedía mucha prórroga por parte de la industria privada, ¿no? De esperar un tiempo a que pues, se nivelara la situación económica de México y lamentablemente es que la salud de los mexicanos no está para esperar. Entonces, en este sentido es que urgen las acciones, en que no podemos esperar un año más, en que no podemos dar todo este campo abierto a una industria que tiene sus intereses protegidos, ¿no? Entonces, pues en este sentido estamos en esta situación. Y para concluir, ¿dónde encontramos más información? ¿Alguna página, algún sitio web? Bueno, sí, a nivel académico hay muchos estudios. Justamente el día de ayer, por parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, tuvimos un webinar con académicos nacionales e internacionales que nos hablaban de este efecto de las bebidas azucaradas. Pero bueno, como parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, en su página web, hay varias infografías muy sencillas de la traducción de todos estos estudios. También en la página del Poder del Consumidor, por ahí tenemos algunas secciones de análisis tanto de productos procesados, que llamamos radiografías, como de productos naturales, que llamamos el poder de, ¿no? En donde podemos ir identificando cuáles son las diferencias entre unos y otros. Y bueno, también hacemos varias publicaciones de los estudios más recientes que hay en el tema de sobrepeso, obesidad, cuáles son las recomendaciones, y bueno, les recomiendo puedan seguirlo. Las redes sociales, licenciada Paulina Magaña, ¿en dónde los podemos encontrar? Facebook, Twitter. Sí, en el Facebook está el Poder del Consumidor, así lo pueden encontrar. La Alianza por la Salud Alimentaria está como Actúa por la Salud en Facebook, y en Twitter me parece que es el Poder del Ser, y también Actúa por la Salud. Licenciada Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria del Poder del Consumidor, mil gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta charla con el equipazo. Hasta la próxima.